Bienvenidos, amantes de la fuerza, a un nuevo capítulo en Galaxia Sonora. En esta ocasión, nos sumergiremos en las emocionantes páginas de Hermanos de Batalla, un relato épico que nos lleva al corazón de la relación entre Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker. Prepárense para una narración que explora los lazos de camaradería, las batallas galácticas y las decisiones que darán forma al destino de la galaxia. Acompáñennos en este viaje literario lleno de emoción y aventura en el universo de Star Wars. Capítulo 3. Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan estaba parado al lado de su antiguo Padawan de la misma manera que habían estado muchas veces en la última década, pero de alguna manera esto era diferente. Se sentía diferente. Juntos vieron parpadear los hologramas de Palpatine y el comandante Clon y miraron las grabaciones de seguridad de Catone y Moidia. Era imposible saber el alcance de la destrucción. Aún así, Obi-Wan se permitió varios segundos para dejar de pensar en la catástrofe y más bien enfocarse en Anakin, que estaba en silencio con los brazos a la espalda, la postura que tomaba cuando necesitaba demostrar poder, y sin apartar la mirada de la grabación. Anakin era un Jedi poderoso, con un corazón intenso y un impulso incontrolable, todo eso era su esencia, y ahora que había cortado su trenza de Padawan era su igual. Pero más allá del simbolismo en la trenza, la transición emocional de Anakin a Caballero Jedi estaba resultando más dura de lo que Obi-Wan anticipaba. En vez de hacer el simple movimiento de un interruptor mental, Anakin parecía dar varios pasos adelante con seguridad antes de regresar a ser la misma persona condescendiente que era como aprendiz. Anakin Skywalker parecía no estar seguro de su lugar. Lo cual era extraño, después de tantos años de insistir en que estaba listo. Quizá la guerra lo hizo dudar. Obi-Wan pensó en su propio ascenso a caballero después de la muerte de Qui-Gon Jinn. Mientras sus compañeros parecían adaptarse sin problemas, él se encontró con varias barreras. ¿Cuánto tiempo tardaría en aceptar que se había ganado ese nombramiento? Y ahora que le habían dado la oportunidad de sentarse en el Consejo Jedi, ¿cómo podrían sus opiniones tener el mismo peso que las de los maestros Jedi más experimentados? Un recuerdo llegó a la mente de Obi-Wan, una plática que había tenido con su viejo maestro hacía ya una década. No te fijes en tus ansiedades, recordó y al hacerlo respiró profundo. Sintió el suelo debajo de sus pies y regresó al presente. Las primeras estimaciones señalan que hay cerca de 4.000 muertos, basándose en el tráfico diario del distrito Kadesura, anunció el clon. El puente tenía grandes edificios políticos, como la oficina de licencias de la Federación del Comercio, pero también era un distrito de arte con varios edificios comerciales. Me temo que hay un alto número de civiles muertos. Entendido, gracias comandante, dijo Palpatine mientras fruncía el ceño y su holograma parpadeaba. Neutral, Catone y Moidia es, agregó Yoda dando un paso al frente. Sin motivo de ataque militar. Trabajar con todas las partes la Federación de Comercio hace. Obi-Wan pensó en el reporte técnico que había leído sobre la facción de Nute Gunray, una que la teoría aseguraba era ajena a la Federación de Comercio. ¿Han informado ya al senador Dad? Está fuera del rango de comunicación, pero por lo que entiendo, ya está al tanto de la situación, respondió Palpatine. ¿Opiniones nuestros nuevos caballeros Jedi tienen? Preguntó Yoda golpeando el suelo con su bastón. Obi-Wan vio a Anakin mirar al suelo y tragar saliva. Es posible que algunos defensores de la República tengan guerrillas que se hayan rebelado, dijo Kerstanwer y, aunque sonaba seguro de sí mismo, volteó de inmediato a ver a su maestro Madoc Cristo, quien a la vez asintió con la cabeza. ¿Cazarrecompensas? Preguntó de Urban Wenhern. La guerra siempre ayuda a su economía y podría ser un esfuerzo para generar demanda de sus servicios. Tal vez, aseveró Yoda. Tal vez un accidente es. Un engaño de los separatistas, dijo por fin Anakin, su profunda voz sumaba al tono de seriedad que proyectó. Un truco para ganar simpatizantes, los neimoidianos son cobardes sin escrúpulos. El prejuicio en su voz llamó la atención de Obi-Wan, aunque por la historia que tenían con los neimoidianos, no le sorprendió en nada. Eso parece contraproducente, hasta para Nute Gunray.
No sacrificaría a sus propios compatriotas, respondió Mace, su mirada tan furiosa que Obi-Wan la pudo sentir a varios metros de distancia. Anakin resopló, estaba listo para discutir, pero cruzó la mirada con Obi-Wan y esa conexión fue suficiente para tranquilizar los instintos del joven Jedi. Entonces Yoda sacudió la cabeza, las orejas le temblaron con el movimiento. Posibilidades la guerra ha creado, dijo al fin el viejo maestro, con un raro disgusto en sus palabras. Puntos de vista confusos son. El alcance de la guerra de los clones lejos de la tradición de guardianes Jedi está. Anakin se enderezó y volteó a ver el holograma de Palpatine, quien veía hacia la distancia y asentía. El conde Dooku parece estar dando un discurso en este momento. Y con eso el Jedi caído apareció solo, parecía estar en una pequeña oficina dentro de su casa en Sereno, su elegante capa marrón caía sobre los hombros. La señal llegó cuando ya había empezado su discurso. Un acto de terrorismo. Como el representante principal de la Confederación de Sistemas Independientes, puedo asegurar a la Federación de Comercio y a los ciudadanos de Caton y Moidia que no estamos involucrados en esta violencia sin sentido. Condenamos estas acciones y aseguramos que nuestra relación con la Federación de Comercio es, como siempre, meramente transaccional. Sin embargo, no escondemos que el Derry Newt Gunray y sus colegas son oficiales clave en nuestro movimiento. Una ola de emociones surgió de Anakin al escucharlo nombrar a la Federación de Comercio. Obi-Wan lo sintió y volteó a ver a su antiguo aprendiz, observó cómo sus hombros y quijadas se trabaron y cómo llegó una tensión que pronto disipó, pero no con la misma rapidez que lo haría otro Jedi. Creo que la evidencia es clara, la República atacó a Newt Gunray, que se encontraba de visita en el distrito de Kadesura apenas una hora antes del ataque. Si el virrey se hubiera detenido para deleitarse con la comida de su gente, para ir a un museo o para disfrutar de la cultura de su pueblo, que extraña todos los días, seguramente estaría muerto. Dooku sacó el pecho, sus ojos vieron directo a la cámara como si intentara llegar directamente de Sereno a Coruscant. Sin embargo, a pesar de esta montaña de evidencia contra la República, sigo siendo honorable. Pido a la República que explique esta acción. Me mantendré alejado para no favorecer cualquier percepción de conflicto. Después de todo, la Federación de Comercio es una entidad neutral y debe permitírsele emitir juicios usando su propio sistema judicial. Para que la República esté dispuesta a discutir este catastrófico evento, parece correcto que el canciller Palpatine visite Caton y Moidia. Esa exigencia causó un disturbio en la fuerza, desde el puño de Anakin hasta el ceño fruncido de Mace. Al lado del holograma de Dooku apareció el rostro de Palpatine, su sorpresa al ser nombrado en la transmisión fue clara para todo el público. Esa acción sería un gesto extraordinario, continuó Dooku con una sonrisa. Un acto en el nombre de la transparencia. Yoda se dio la vuelta en cuanto terminó la transmisión de Dooku. Discutir esto más necesitamos. Información debe recolectarse. Al Senado necesitamos. No, interrumpió Palpatine con un tono tajante. No es el momento de deliberar en el Senado. Iré. Debo partir lo más pronto posible. Cada segundo cuenta. Sin mi presencia, es posible que Dooku consiga que la Federación de Comercio se una a sus separatistas. Son un poder galáctico demasiado importante para dejar que eso suceda. Iré con usted, ofreció Anakin. Con un batallón de clones. Si es que va, agregó Mace. El canciller necesita el máximo nivel de seguridad. ¿Palpatine camino a una zona de desastre en un mundo neutral? No solo un mundo neutral, sino la joya en la corona de la Federación de Comercio, la misma organización a la que pertenecía Newt Gunray. Obi-Wan sacudió la cabeza y, en un momento extraño para él, dejó que su impulso ganara. Canciller, no debe ir. Es una trampa. Dooku está jugando con nosotros. Todas las miradas se enfocaron en Obi-Wan y ahora debía convertir esos impulsos en pensamientos claros. El destino de la galaxia estaba en juego. Dooku quiere que vaya a un ambiente hostil en una situación desfavorable. Piense en cómo se verá. El planeta está conmocionado. Su gente está de luto. Si el canciller llega con tropas, un Jedi y una flota, cuando menos elevará la tensión,
pero podría engendrar violencia. Todo eso mientras usted queda vulnerable. Maestro Kenobi, entiendo su preocupación, pero es un riesgo que debo correr, dijo Palpatine solemnemente. Haré lo que sea para encontrar un fin pacífico a esta guerra. Obi-Wan sacudió la cabeza y buscó en su mente una solución que ayudara a Palpatine a entrar en razón. Un único Jedi. Un emisario con un pequeño equipo de científicos e investigadores que representen la buena fe de la República. Murmuró Yoda mientras Palpatine levantaba las cejas. Es el mejor equilibrio entre diplomacia, transparencia e investigación. Un Jedi está entrenado para descubrir la verdad, tiene autonomía para tomar decisiones y la habilidad para moverse con rapidez. Y la autoridad para representar a la República. Las palabras de Obi-Wan salieron tan rápidas que tuvo que recuperar el aliento. Somos guardianes de paz, hasta la Federación del Comercio lo sabe. Guardianes de paz, murmuró Palpatine sonriendo. No estoy convencido de que esto funcione, sin embargo, la logística de mi partida tomará cuando menos un día en aclararse. Maestro Kenobi, si puede convencer al gobierno de Cato Neimoidia y la Federación de Comercio, le daré la oportunidad. Un día, aceptó Obi-Wan y volteó a ver a los demás maestros, Yoda, Mace Windu, Palpatine. Anakin. Todos lo veían fijamente. En un día presentaré una estrategia. Mientras tanto, continuó Mace, discutiremos las medidas de seguridad para el canciller con el Senado. Debemos estar preparados para ambos caminos. Palpatine volteó hacia un costado, dijo unas palabras inaudibles y después se despidió. Tengo otros problemas que atender, pero espero su estrategia, Maestro Kenobi. Debemos actuar rápidamente. El desastre en Kadesura borró el sentido ceremonial de la reunión y, aunque Obi-Wan esperaba tener un momento a solas con Anakin para expresarle su orgullo cuando la ceremonia terminara, su antiguo Padawan se fue tan rápido que apenas logró ver su oscura túnica al salir. Pensó en cómo la guerra y sus compromisos los habían distanciado en el poco tiempo desde su nombramiento. Tenía tantas preguntas para Anakin que necesitaba un momento a solas con él. ¿Le funcionaba su nuevo brazo? ¿Tenía alguna duda sobre las responsabilidades de ser un caballero Jedi? ¿Qué había pasado en Tatooine? Sin embargo, entre la inteligencia que conseguían sobre levantamientos insurgentes y el caos al tratar de educar batallones enteros en las tradiciones Jedi, apenas tenían tiempo de respirar. Obi-Wan siguió el camino de su antiguo aprendiz y avanzó lejos del patio hacia el interior del templo. Mantuvo el paso, pero nunca se acercó demasiado, esperando que Anakin se detuviera, volteara y se acercara a él si así lo deseaba. Pero cuando fue obvio que Anakin aceleró el paso, se recordó que debía dejar ir ese deseo personal de alcanzarlo. Anakin lo buscaría cuando estuviera listo. Además, la catástrofe en Cato Neimoidia era su prioridad, pues las consecuencias que tenía no solo eran para los Jedi, sino para todos los sistemas, facciones y gobiernos conectados a la guerra. Tenía que encontrar una forma de desenredar todo. Obi-Wan estaba por ir a la izquierda, hacia los archivos Jedi, cuando vio a Anakin detenerse. A pesar de la distancia reconoció el lenguaje corporal y el cambio fue tal que distrajo a Obi-Wan de la guerra. Anakin, siempre determinado, caminaba cargando su peso hacia adelante, parecía que iba corriendo hacia su futuro. Pero esta vez Anakin se detuvo y suavizó su postura, desde los hombros hasta los pies. Su cabeza giró, esperando, y entonces apareció una sonrisa en su rostro, tan grande que Obi-Wan la vio a lo lejos. De pronto entendió por qué. Caminando para alcanzarlo estaba Padmé Amidala, seguida de cerca por sus sirvientas de Naboo y una guardia de seguridad que Obi-Wan identificó como Mariek Panaka. La senadora avanzó directo hacia él, con su vestido marrón y vivos en azul marino, y un único ornamento de bronce que amarraba su cabello en un chongo. Sus pasos eran controlados, aunque decisivos, lo opuesto a los de Anakin, pero con el mismo objetivo, como si fueran imanes corriendo por el espacio para encontrarse. Sabía que Padmé estaba en la capital en una misión con el Senado por algunos días, al igual que la mayoría de los senadores después de los eventos en Geonosis. Así como los Jedi se habían esparcido por la galaxia comandando clones,
los senadores parecían concentrarse últimamente en el núcleo, debatiendo sobre los cómo y porqués de una posible guerra civil. La proximidad de Padmé no era una sorpresa, pero su visita al templo Jedi resultaba un poco fuera de lo normal. Quizá tenía planeado asistir a la ceremonia de los recién ascendidos caballeros Jedi. Era posible, sobre todo por su historia con Anakin, como una señal de respeto y gratitud, pero los eventos de Caton y Moidia habrían interrumpido su intención de estar presente. En cuanto a Anakin, Obi-Wan sabía que su antiguo Padawan estaba obsesionado con la ahora senadora. Lo entendía, después de todo él también había sido tentado en su juventud, era algo que todavía lo hacía reír y quejarse cuando lo recordaba. Al menos hasta que dejó que las memorias se escondieran, aunque sabía que en algún momento regresarían. Pero aquí, en el presente, ante el saludo de Anakin, que aparentaba ser formal, Obi-Wan sintió un disturbio en la fuerza, algo muy especial que de inmediato reconoció como todo lo que sabía de Anakin. Curiosidad. Adoración, felicidad. Ansiedad. Miedo. Todo eso emanó de Anakin, pero después llegó algo mucho más peligroso, pasión. La pasión era un peligro incluso durante las operaciones normales de los Jedi, pero en el contexto de la guerra aún más. Esperaba que la senadora siguiera su camino, que fuera solo un saludo antes de atender una tarea oficial. También esperaba que Anakin se detuviera un segundo más de lo necesario, que su enamoramiento distrajera su atención más de lo debido antes de que regresara su sentido del deber. Sin embargo, se detuvo ahí. A una distancia sensible, sentía algo diferente. Hace mucho tiempo, Padmé lo había rechazado cuando llegaron a su departamento después de que sufrió un atentado, justo antes de los eventos en Geonosis. Pero en este momento, aunque había un sentido de formalidad entre ambos, era obvio que querían estar juntos. La senadora era conocida por dar discursos apasionados, por sus habilidades de observación, por siempre encontrar un camino hacia adelante, y estaba discutiendo con un caballero conocido por nunca detenerse, fuera en un spide, a pie o por cualquier otro medio. Ahí estaban, hablando y sonriendo el uno al otro. Padmé miró a su alrededor con un movimiento tan sutil que nadie se habría dado cuenta, sobre todo porque en ese momento su guardaespaldas volteó la mirada para ver a la distancia, pero desde arriba, donde estaba Obi-Wan, se pudo ver cómo levantó la mano y tocó justo detrás de la oreja de Anakin, donde antes estaba su trenza de Padawan. Entonces, como si alguien hubiera apretado un botón, la postura de Padmé se enderezó, su pecho y hombros se veían más grandes a pesar de su pequeño cuerpo. Anakin también reaccionó, pero no por la vergüenza de haber tenido contacto con el objeto de su obsesión, sino para voltear a ver a su alrededor, con el mismo movimiento de Padmé, pero sin tanta gracia. Pronto él le copió la postura y, aunque era mucho más alto que ella, no tenía la misma elegancia. Cruzaron un par de palabras más, demasiado silenciosas incluso para que alguien que los observara pudiera entenderlas. Pero, a pesar de intentar ser formales, las emociones de Anakin seguían fluyendo a través de la fuerza. Cuando se despidieron, sus emociones se quedaron, como si fueran una silueta de lo que había pasado, algo que solo Obi-Wan podía notar. Anakin dejaba que sus emociones marcaran su accionar, las enseñanzas Jedi solo actuaban como una correa que trataba de frenar sus impulsos, pero no siempre funcionaban. Y cualquier cosa que bajara la guardia de un Jedi, aunque fuera por un minuto, ponía en riesgo a la República. En especial en alguien tan poderoso como Anakin Skywalker. Profetizado para ser el elegido y regresar el equilibrio a la fuerza. Y Padmé, en lugar de rechazarlo como lo había hecho en su departamento hacía mucho tiempo, había aceptado su conexión. ¿Qué debía pensar de todo eso? Ella permitía que creciera la obsesión de Anakin, pero Obi-Wan no sabía hasta qué punto, había algo más, pero no estaba seguro de querer saberlo. Oh. Se le escapó una palabra, una expresión tan inesperada como lo que acababa de ver. Siguió viendo a Anakin, que se tomó un momento para enderezarse antes de hablar con Jarro Tepo y el iniciado pelirrojo que lo seguía. Y, aunque habló más con ellos que con la senadora, no proyectó emociones similares. No en su lenguaje corporal y tampoco en su conexión con la fuerza. Oh, hola, maestro Kenobi, saludó Padmé con la mano.
¿Sigue aquí el canciller? Obi-Wan debió seguir tan concentrado viendo a Anakin que no se dio cuenta de que Padmé había subido las escaleras para encontrarse con él. Se quedó parada, con sus sirvientas y guardaespaldas a unos pasos de ella, casi como si formaran un triángulo. Él asintió en forma de saludo antes de responder. Presenció la ceremonia vía holoconferencia, pero el tema cambió rápidamente. ¿Por Cato Neimoidia? Por Cato Neimoidia. Gracias, dijo ella de forma sencilla pero eficiente. Obi-Wan asintió también sin moverse de su lugar. Ella empezó a caminar para acercarse al senador Bail Organa del otro lado del pasillo. De pronto parecía que muchos senadores se interesaban en visitar el templo Jedi. Eso había ocasionado este nuevo desastre galáctico, en particular el que el conde Dooku hubiera invitado públicamente a la República, en específico a su líder, para que visitara el lugar de la tragedia. Obi-Wan sacudió la duda y preocupación de su mente. Pensar en los motivos de Anakin lo distraía de su tarea, se recordó que esto no se resolvería de inmediato y tampoco por su cuenta. Quizá tendría que hablar con Anakin. Pero en este momento la República estaba en guerra. Los Jedi debían intervenir. Si quería evitar que Palpatine cayera en la trampa de Dooku, debía convencer al gobierno de Cato Neimoidia de aceptar la visita de un Jedi en lugar del canciller. Obi-Wan dejó ir sus sentimientos y se dirigió a los archivos Jedi. Así concluimos nuestro épico viaje con Hermanos de Batalla. La relación entre Obi-Wan y Anakin nos ha llevado a través de emocionantes batallas y momentos íntimos. Agradecemos sinceramente su participación en esta experiencia auditiva. Si disfrutaron de esta historia, no se olviden de darle like, suscribirse y activar la campana para más contenido galáctico. Nos vemos en la próxima aventura en Galaxia Sonora.